Bueno, hola, ¿cómo están? Este es el grupo número 4 y estamos esta semana para comentarles y hablarles sobre la cueva de los sueños olvidados. Mi nombre es Fred Alejandro Niño Caína. Yo soy María Paula Cajiao. Y yo soy Sofía Rojas. Bueno, como en este documental, creo que una de las cosas muy interesantes para mí fue que hablaba como de cómo usaban los sentidos para entender como la historia de estas pinturas rupestres. Entonces, pues que obviamente está a la vista, como lo más obvio que es como para ver las pinturas y todo esto. El tacto también, aunque el tacto no era tanto por el hecho de que pues son pinturas que hay que como conservarlas, entonces como que no se podía hacer tanto ese sentido. Y uno que me llamó mucho la atención es el uso del olfato, ahí que nos relataba que el señor de los perfumes como que tenía como, no sé, como algún sentido muy desarrollado, entonces que podía oler la cueva y como que olía la prehistoria, por decir así, que me parece muy curioso, como que es otro complemento de cómo pudo haber sido la historia de estas pinturas, porque aún así uno trata como de poder em, como reconstruirla, nunca se va a saber como a simple vista lo que se, como la historia, sino que también se necesitan como de otros sentidos, entonces como que es lo más como interesante que me pareció a mí. Y pues digamos, justo mencionaste en la parte del tacto que no podían tocarlos mucho y a mí me pareció muy importante que se esfuerzan demasiado por conservar eso. Entonces para muchos puede ser algo muy bobo, como, ay, sí, unas pinturas de hace miles y miles de años, pero para ellos, más que preservarlas porque es algo histórico y frágil, y entonces que restringieran el acceso al público y tal, para ellos me acuerdo que decían que era como esa conexión con el pasado, con la historia y más que todo pensar que igual son nuestros ancestros. Entonces realmente para nosotros puede ser algo muy como si fuera una lección de historia cualquiera y como, ay, sí, súper chévere, pero realmente es de dónde venimos y cómo empezó todo y pues realmente es todo el proceso que hemos vivido en esta clase y es muy loco como ver cómo esa evolución de cada uno y cómo hay cosas que hasta hoy en día preservan por la importancia de esa conexión con la gente del pasado. Sí, bueno, yo siento que fue como una de las primeras representaciones gráficas o sea, de la humanidad. O sea, siento que representar algo en pintura dio un paso muy importante. Además, siento que, o sea, es muy curioso porque en ese momento ellos querían que esa pintura, o sea, lo que hicieron, que lo que plasmaron gráficamente, se conservara, o sea, que durara mucho tiempo. O sea, querían como, o sea, ya tenían esa visión de que querían plasmar lo que se está viendo en su época para el futuro, para que entiendan qué es lo que estaba pasando y cómo se está desarrollando las civilizaciones en esa época. Siento que eso es muy importante porque, pues bueno, o sea, hoy en día, bueno, o sea, a no ser de que te dediques a eso, a pintar, que pues no creo que en esa época pues tenían bien distinguidos esos roles, sino que pues antes pintaban porque era como la única comunicación gráfica que tenían en ese momento. Entonces siento que hoy en día pues no tenemos eso de que queremos, o sea, de que lo que pintamos, o sea, no tenemos muy bien definido eso de pintar, lo tan importante que significa pintar para nuestro futuro. Creo que a mí, en lo personal, siento que pues, antes de ver el documental sentía que pues no tenía mucha relevancia, pero creo que sí, o sea, que la pintura desde esas épocas ha sido muy significativo para nuestra humanidad, ya que puede expresar lo que pasaba en ese momento y nos abrió muchas puertas de pronto a saber y entender esa época. Y siento que fue muy importante y marcó, como ya lo había dicho, un hito importante en nuestra humanidad y evolucionó. Siento que eso es algo clave que tengo que destacar en el documental. Sí, Y claro. pues, Y además, no sé si tú quieres hablar. pues Eh, es que iba a decir justo algo de la pintura, y pues Freddy lo mencionó, que eso de que hoy en día es como el que sabe, el que tiene mejor técnica y tal, pero pensar que ellos en ese entonces, sin tener, digamos, clases, sin saber nada de lo que realmente es el arte, esa habilidad y sobre todo la creatividad que realmente les salía como un instinto natural. Entonces simplemente que lo hicieran sin saber cómo que eso
eso más adelante iba a ser arte, iba a ser súper valorado y hoy solamente los mejores lo iban a lograr y iban a ser reconocidos. Ujú, Realmente esa creatividad y esa habilidad para ese entonces me parece que es algo muy impactante como pensarlo hace miles de años. Sí, claro, o sea, yo lo que quería decir era como que sí, como que a pesar de que de pronto pudieron dibujarlo como para un futuro, siento que también como a pesar de que no tenían roles, también como pintaban por el hecho de un impacto emocional que tenía esto. Digamos, uno de los como personas que estuvo ahí viendo las pinturas así como en persona, decía que incluso soñó con los animales que había visto. Entonces, como que es ver este impacto que tiene en la persona que los dibujó y que no solo como pensar en un futuro, sino también como en el momento, o sea, como de, que también trataba de la persona que haya pintado eso, como de crear un movimiento, como de pronto también de relatar una historia que le haya parecido muy importante. Entonces también como había una parte de la pintura que sean como varios leones así o no sé qué animal era, pero como así grandes, como que iban creciendo. Entonces como que también era como demostrar como lo que veía y no solo como para pensar en un futuro. Y también como ujú. otra cosa que no sé si ustedes se acuerdan que una vez en una clase el profesor dijo como si ustedes aman mucho a su perro, ustedes son capaces de dibujarlo. Entonces me acordé muchísimo a eso porque, o sea, la habilidad de ellos para poder pintar eso es enorme, porque si ustedes ven como esas pinturas son muy buenas como para pensar que no son solo como así lineecitas, sino que son muy buenas. Entonces, como que en serio tuvo ese impacto emocional para poder dibujarlo así de bien. Sí. No, chévere sentir eso. Yo, pues, en lo personal no dibujo, pero siento que a eso le pasa hoy en día, pues, a los pintores. O sea, que sienten de verdad que lo que están pintando se lo soñaron o lo tienen que dibujar sí o sí para poder verlo. eh, y por eso es que le queda tan perfecto y por eso es que es una técnica que la respeto mucho porque yo sinceramente no sé cómo lo hacen. Entonces siento que ese amor a la pintura radicó pues en esas épocas y creo que en esas épocas en el documental se vio muy reflejado lo que se sentía para estos artistas pintar y hoy en día siento que para los que pintan debe sentirse así de esa manera tan intrínseca en nuestro ser. Ya, Bueno, muchísimas gracias. Gracias. muchas gracias.